Pero bueno, hoy vamos a comenzar hablando de las responsabilidades de las mujeres. Pero yo siempre digo que es muy bueno que estén también los hombres, porque en estos 2 días, mañana vamos a hablar de las responsabilidades del hombre también. Esto tenemos que entender lo que no es una competencia, ni estamos para ver quién lo hace peor o quién lo hace mejor. La realidad es que Dios diseñó el matrimonio de una manera perfecta y hermosa. Y la idea es que nos ayudemos mutuamente a cumplir nuestras responsabilidades. Así que mientras vamos hablando de las responsabilidades de la mujer en el matrimonio, los hombres tienen que poner muchísima atención, pero escucha, no para criticarla, no para juzgarla, no para después decirle no haces nada de lo que dijo Israel en el púlpito, sino que mi deseo es que puedas escuchar con mucha atención para que con mucho amor puedas ayudarla a cumplir. Ahora, escuchen, varones, antes de hablar de las responsabilidades de la mujer. En muchas ocasiones la mujer no cumple con sus responsabilidades, no necesariamente por su culpa, sino porque en ocasiones en casa hay un varón que no ha sabido enseñarles sobre cuáles son sus responsabilidades. Es porque en ocasiones en casa hay un varón que no se está esforzando para ayudarles a ellas a que sean mejores esposas. Así que específicamente hoy, queridos hombres, no seamos muy rápidos en juzgarlas, sino mientras escuchas cuáles son las responsabilidades de ella, piensa qué no has hecho tú y cómo podrías ayudarla para que ella cumpla mejor. Y lo mismo va a ser para las mujeres mañana. Por favor, no vayan a matar a su esposo mañana. Mañana ustedes tomen nota y busquen la sabiduría de Dios para ayudarles a sus esposos a poder cumplir. Bueno, hoy por cuestión de tiempo no vamos a poder profundizar muchísimo en cada una de las responsabilidades, pero sí me gustaría, señoras, darles 5 responsabilidades que tienen como mujeres en casa. Vamos a estar leyendo varias citas bíblicas, así que todos estemos atentos con un pedazo de papel, con una lapicera para escribir. Ok, antes de hablar de estas 5 responsabilidades que tienen, tenemos que entender cómo este tema es un tema necesario en la iglesia.
Porque hay una perspectiva bíblica del rol del hombre y la mujer, pero allá afuera el mundo piensa algo totalmente diferente. Por ejemplo, lo que el mundo dice en relación a las responsabilidades del hombre y la mujer es que en el matrimonio y la familia cada uno de nosotros podemos elegir nuestras responsabilidades cada uno de nosotros podemos elegir nuestros roles y cómo cumplirlos. Lo que dice la Biblia, por otro lado, es que ninguno de nosotros podemos elegir nuestras responsabilidades, ninguno de nosotros podemos elegir nuestros roles y ninguno de nosotros podemos elegir cómo cumplir. Dios a través de su palabra, Él es quien decidió nuestras responsabilidades y nuestros roles. Nosotros no elegimos nada de eso. Otra cosa que dice el mundo es que hay muchas opciones para que el matrimonio y la familia funcionen. Lo que la Biblia dice es que no hay sugerencias, no hay opciones tampoco, sino que solamente tenemos órdenes e imperativos de parte de Dios de cómo debe funcionar la familia. Entonces ahora los matrimonios en muchos lugares se dividen las responsabilidades y dicen, a ti te toca el 50% y a mí me toca el 50%. Un día tú cocinas, otro día yo cocino. Y todo se va repartiendo así. No sé si esto sucederá acá, pero por lo menos en donde yo vivo, es común ver mujeres que salen a trabajar, que ellas se encargan de traer el sustento al hogar y que el marido es el que se queda en casa cocinando, limpiando y cuidando de los hijos. Espero que no suceda así acá. Pero no es de lo que se trata y no es lo que dice la Biblia. Vamos a estar leyendo un versículo o unos versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy y el día de mañana. Y están en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 21. Hay muchos pasajes que hablan del diseño de Dios para la familia, pero probablemente este es uno de los pasajes que más claramente va hablando de qué le corresponde a uno y qué le corresponde al otro. Colosenses capítulo 3, entonces, a partir del versículo 18, dice de la siguiente manera: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, esto es para las mujeres. Después, para los maridos, dice: maridos,
Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y después vienen instrucciones para los hijos también. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y después vuelve a dar una instrucción más hacia los padres en conjunto. En el versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y después vienen otras instrucciones más. Pero si te diste cuenta, los pasajes son sumamente claros. Nos dicen qué es lo que le toca a la mujer, qué le toca al hombre, qué es lo que le toca a los hijos y qué es lo que le toca a los padres en conjunto. Pero lo que sucedió desde Génesis capítulo 3 es que cuando el pecado entró en la humanidad, el orden y el diseño perfecto de Dios para la familia se rompió totalmente. Si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas en tu familia, déjame decirte que esto no es nada nuevo ni es algo que solamente te sucede a ti. Todos estos problemas y conflictos comenzaron desde Génesis 3 y el origen de todos los problemas en la familia es exactamente el mismo, el pecado. Así que bueno, vamos rápidamente con estas 3 responsabilidades que les tocan a ustedes, bellas mujeres. Y vamos a empezar con el que muy probablemente puede llegar a costar más trabajo. Entonces, primer responsabilidad tiene que ver con la sumisión. Y después voy a pedir que vayan repitiendo las responsabilidades, así se nos quedan bien grabadas en la mente. Entonces, número 1, sumisión. ¿Ven? Les dije que les iba a costar trabajo. Solamente decirlo ya nos costó trabajo. A ver, fuerte y con convicción. 1, 2, 3. Más o menos. Bueno, mientras vamos leyendo algunos versículos, espero que en su corazón vaya creciendo la convicción en relación a la sumisión. El versículo que leímos acá, Colosenses capítulo 3, versículo 18, lo dice de una manera sumamente clara. ¿Ves? No hay forma en la que podamos entender este versículo de una manera diferente. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, yo sé que quizás este término de sujeción o sumisión en ocasiones ha sido mal entendido y en algunas culturas esto es entendido como machismo o como autoritarismo. Pero quisiera decírtelo de una manera que creo puede ser mucho más clara y mucho más entendible. Podríamos definir la sumisión de la mujer como la disposición de estar bajo dirección. Entonces, sumisión significa estar bajo dirección.
Ahora, quizás para ayudarnos a entenderlo y para quizás quitar una carga de ustedes mujeres, la sumisión no es algo único y exclusivo de ustedes como mujeres, sino que la sumisión es un mandato de Dios para todos los creyentes. Mi esposa, cuando a veces le digo, amor, tienes que someterte, ella a veces me dice, ¿y tú a quién te sometes? Y la realidad es que la sumisión es una responsabilidad tanto de mujeres como de hombres. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice de la siguiente manera, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, claramente la sumisión es una responsabilidad de todos los creyentes. Si estás tomando nota, puedes apuntar también Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, todos nos tenemos que someter a Dios, todos absolutamente nos tenemos que someter a las autoridades. Otro pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 21, dice así la palabra de Dios, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entonces, como pueden darse cuenta, la sumisión tendría que ser una de las marcas de vida de cualquier hijo de Dios. La sumisión o estar dispuesto a estar bajo dirección tendría que ser una característica de cualquier creyente. No es simplemente un castigo de Dios para ustedes mujeres, todos tenemos que aprender a sujetarnos. Tu confianza tendría que ser como tú te sujetas o te sometes a tu marido, tu marido o tu esposo tiene que de la misma manera estar sujeto a Dios. Hombres, a ustedes les va a tocar el día de mañana, pero una de las cosas que tienes que entender es que no puedes esperar sumisión de tu pareja si tú mismo no estás practicando la sumisión a Dios. Muy bien. Algo más en cuanto a la sumisión es que la sumisión no es algo que se exige, es decir, tu pareja o tu esposo no tendrían que venir y decirte, tienes que someterte porque yo lo digo y lo tienes que hacer. La sumisión más bien tiene que ser algo que nosotros ofrecemos a Dios.
Yo sé que es muy difícil a veces para las mujeres, sobre todo cuando el esposo no está siendo un buen líder o no está guiando a la familia conforme a la palabra de Dios. Y sé que la tentación podría ser, no me voy a someter a alguien así. Pero la forma correcta en la que tendrían que verlo es: yo le ofrezco a Dios mi sumisión, independientemente del liderazgo de mi pareja, y mi sumisión es la forma en la que yo obedezco y adoro a Dios. Créeme, te va a ser muchísimo más fácil si lo ves desde esta forma. Sí, a veces los esposos somos muy necios, no sabemos ser buenos líderes. Pero si ustedes logran entender que es algo que ustedes le ofrecen a Dios como su alabanza, adoración y su servicio, eso va a ayudarles a quitar su mirada de su pareja y poner su mirada en Dios. Otro versículo más que habla en relación a la sumisión. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. 11:3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, Colosenses habla claramente acerca de la sumisión. Corintios habla claramente de la sumisión de la mujer al hombre. Y vamos a volver a Efesios capítulo 5, a leer unos versículos más adelante. Ahí mismo en donde leímos que debemos estar sujetos los unos a los otros. Este también es un pasaje muy claro en cuanto a la responsabilidad del hombre y la mujer. Dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y después habla de las responsabilidades del varón. Pero fíjate, cuando una mujer no está viviendo una vida de sumisión a su esposo, cuando una mujer no está sometiéndose a la dirección de su esposo, lo que realmente está manifestando es que no se está sometiendo a Dios tampoco. Mujeres, no podemos decir que estamos sometiéndonos a Dios si no nos estamos sometiendo a nuestros maridos. Esto no tiene que ver con que las mujeres o los hombres tengan más valor o menos valor.
Esto simplemente refleja que Dios nos diseñó con aspectos y características diferentes. Hombres y mujeres tenemos diferencias sexuales. Hombres y mujeres tenemos diferencias en nuestro aspecto físico. Hombres y mujeres tenemos diferencias en nuestro aspecto biológico. Y nada de eso significa que alguno sea mejor o peor o más importante o menos importante. Simplemente significa que tenemos características diferentes. Entonces, cuando hablamos de la sumisión, tenemos que entenderlo simplemente de esta manera. Tenemos características diferentes. Y tenemos funciones diferentes. No lo vamos a leer, pero Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice, por tanto, ya no hay hombre ni mujer. Y lo que quiere decir Pablo en este versículo es que espiritualmente delante de Dios, tanto hombres como mujeres tenemos exactamente el mismo valor. Que Satanás no te engañe, por favor, haciéndote pensar que tu responsabilidad de someterte te hace inferior a los hombres. Me gustaría solamente mencionarte 3 cosas que no son sumisión. La primera es justamente esto que estamos mencionando. Sumisión no significa inferioridad. Y lo digo de este lado también. Sumisión no significa inferioridad. Entonces, ni la mujer tendría que sentirse inferior, ni el hombre tendría que sentirse superior por la responsabilidad que Dios les dio. En segundo lugar, la sumisión no es absoluta. Es decir, no tienen que hacer absolutamente todo lo que su esposo les diga. Esposos, su esposa no tiene que hacer absolutamente todo lo que ustedes digan. Si en esta relación liderazgo-sumisión hay algo que transgrede algún principio de la palabra de Dios, no estás obligada a someterte en ese sentido. Cualquier cosa que tu esposo te pida que viola algún principio o alguna verdad de la palabra de Dios, no estás forzada ni obligada a someterte. Así que con mucho amor y respeto, puedes decirle a tu pareja, te amo mucho y te respeto, pero creo que lo que me estás pidiendo no está de acuerdo a la palabra de Dios. En tercer lugar, la sumisión no es autoritarismo ni arrogancia. El varón no tiene absolutamente ningún derecho de esconderse detrás de la sumisión de la mujer
para ser autoritario ni arrogante. Varones, no tenemos ese derecho, jamás tendríamos que hacerlo. No solamente por obrar de acuerdo a la palabra de Dios, sino porque si quieres verlo de esta manera, no va a funcionar. 10 de cada 10 ocasiones que yo le pido algo a mi esposa y que en mí hay un sentimiento de autoritarismo o de arrogancia, su reacción nunca va a ser buena. Hombres y mujeres, la sumisión es una flor hermosa que solo crece en una tierra en donde hay amor. Sumisión sin amor jamás puede existir. Quizás la sumisión es el punto más que duele en nuestra sociedad. Si ustedes se dan cuenta, allá afuera el mundo es un sistema que está luchando con todas sus fuerzas para meter en la cabeza de ustedes, mujeres, y en su corazón que no tienen por qué someterse a ningún hombre. Y esto no solamente es un movimiento feminista, detrás de este pensamiento está Satanás, tratando de destruir el diseño de Dios para el matrimonio. Bueno, leímos varios versículos. Espero que esté creciendo en tu corazón la convicción de estar dispuesta a dejarte guiar por tu marido. No es un castigo, no es una maldición, es el diseño de Dios. Y es lo que más te conviene a ti y a tu familia. Recuerda, tu sumisión a tu marido es una ofrenda de alabanza, de obediencia, y es tu servicio a Dios. Vamos a ver si funciona esto. La primera responsabilidad de la mujer es creo que vamos a tener que repetir todo otra vez. Bueno, si lo logramos una vez, seguimos con el siguiente punto, ¿ok? A la cuenta de tres, aunque les duele en todo su corazón, vamos a decir sumisión, ¿ok? 1, 2, 3. Muy bien, lo lograron. Segundo lugar, la segunda responsabilidad de la mujer, y en estos vamos a avanzar más rapidito, tiene que ver con dar amor a su pareja. Yo sé que lo han hablado con sus maestras, con sus profesoras, pero por más que tú veas a tu esposo todo rudo y áspero, y así con tosco y con callos en las manos, como lo ves, que sale a pescar y a luchar contra tigres, ese hombre necesita de tu amor.
La realidad es que los hombres nos hacemos los duros, pero nos derrite cuando la mujer se porta amorosa con nosotros. Muy bien. Pueden comenzar desde esta noche. Tito, capítulo 2, Tito capítulo 2, a partir del versículo 3 hasta el versículo 5, de 3, 5 na correr, dice: las ancianas, asimismo, na pagpanaipena, sa itaka, sean reverentes en su porte, tanaw hakamatewa, no calumniadoras, perka, no esclavas del vino, mahira ka perka, maestras del bien, kananta ka permatia dali, que enseñen a las mujeres jóvenes nanana kananta nanya ke yempete mapeto, a amar a sus maridos y a sus hijos. na payole kanen. Y qué interesante, ¿no? Porque lo que dice Tito Tito yo malika itaka, es que el tipo de amor que pide Dios de nosotros, kapagana dai yo betita tewa inadian Dios, este tipo de amor sacrificial, yane pasapata para pitaka, este tipo de amor que no depende de cómo se está portando el caballero, este tipo de amor que no depende si el hombre es un buen líder o no, no es un amor que esté en nosotros de manera automática. Lo dice ahí el versículo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. De manera automática no está en nosotros. Así que este tipo de amor es un amor que tiene que irse aprendiendo. Es un tipo de amor que tiene que irse desarrollando. Proverbios capítulo 31, si estás apuntando las citas. Proverbios capítulo 31, en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Y esto muestra cómo el corazón del hombre o el hombre se siente bien estando con su mujer. A través del amor, esta mujer tiene el corazón de su marido. Muy bien, entonces, primera responsabilidad es sumisión. La segunda, dar amor. A ver, ¿la segunda cuál es? Dar amor. Muy bien, esa le dijeron un poquito mejor. Tercera responsabilidad, y vamos rápido. Tercera responsabilidad, respetar a su esposo. Efesios capítulo 5, hemos estado leyendo varios versículos ahí de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice así: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y al final del versículo dice: y la mujer respete a su marido. Mira cómo lo expresa en el Antiguo Testamento, en Génesis, con algunos de estos personajes que tanto conocemos. Génesis capítulo 12.
a partir del versículo 14. versículo 14. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y sabes, no podemos leer toda la historia, pero en Sarai vemos a una mujer que aún en situaciones que eran adversas, era respetuosa con su marido. Tenía un versículo acá mal, pero, ¿sabes? El respeto que tenía Sarai para su esposo, para Abraham, le hacía que constantemente se refiriera a él como mi Señor. Entonces, el respeto que ella tenía a su esposo. No se, no se esperaría de una mujer que ama a Dios constantemente estar difamando a su esposo o hablando mal de su esposo o mostrando constantemente desacuerdo o estar constantemente exaltando sus errores o quitándole el lugar que Dios le ha dado como autoridad. Esto evidentemente no significa que la mujer siempre se tiene que quedar callada, pero aun cuando no estés totalmente de acuerdo con tu esposo, aun cuando tu esposo tome decisiones que tú piensas que no son las correctas, en el lugar adecuado y en el momento adecuado, con mucho respeto, puedes hacerles saber que no estás de acuerdo. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, sumisión. En segundo lugar, dar amor. En tercer lugar, respeto a su esposo. No sé qué dijo, pero... Ok. Entonces, en primer lugar, muy bien, perfecto. Segundo lugar, en tercer lugar, respetar a su esposo. Mañana lo van a repasar ahí con sus maestras, ¿ok? Cuarta responsabilidad, ya casi estamos terminando. Tiene que ver con el gobierno en casa.
En mis notas yo había puesto gobierno en el hogar, Akan dari kana awal kana takal berkai tika kuan ka partai kana takan pau patau. pero no quiero que se confunda este punto. Oleh cuma kalau kita di ya negeri tu kai jadi. Quien gobierna y quien tiene la autoridad en esta tierra máxima sobre el hogar, Ya ni kana pa ana dau kai kuan ho hakau itu. es decir, quien es cabeza de la familia, Ya ni bisa nahi kai no beri. es el varón. Kata dia ati. Pero por eso puse gobierno en casa, Kai no bisa kai tika tua watai cari kana tan pantu. porque la realidad o la mayoría de las ocasiones la mujer es la que va a pasar más tiempo en casa. Entonces, en ese ámbito o en ese lugar, la mujer va a tener autoridad y va a ayudar al esposo con el gobierno en casa. Primera de Timoteo 5, versículo 14. Vamos a leer algunos versículos más y después ya vamos a estar terminando. ¿Están apuntando los versículos? ¿Sí? No me acuerdo si les dije, pero va a ser parte de su examen el día de mañana con sus... No, no es cierto. Primera de Timoteo 5, 14. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, y literalmente dice, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, dentro de la casa, cuando el esposo o cuando papá no está, la mujer ejerce autoridad. Proverbios capítulo 31, que leímos hace unos instantes. En este proverbio, si ustedes lo conocen, se van a dar cuenta cómo esta mujer tenía mucho trabajo en casa. Pero solamente unos versículos. A partir del versículo 16, hablando de esta mujer, dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, hablando de su trabajo. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Entonces, la mujer es responsable de ayudar al marido en el gobierno en la casa. E incluso en estos versículos podemos entender que económicamente esta mujer trabajaba para hacer un apoyo a su marido.
Pero ojo, no como lo vemos en nuestros días. ¿Te acuerdas que la mujer sale a trabajar mientras el marido se queda en casa? Eso no puede ser así. La mujer puede ayudar económicamente, pero la responsabilidad del sustento va a ser siempre del varón. Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, ya habíamos leído algunos versículos acá. makapilita kapalaga ng versikulo upika, Vamos a leer algunos más. Capítulo 2, capítulo 2, versículos 3 al 5. 3 al 5, Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, y dice, cuidadosas de su casa, may pakapanapan, buenas, sujetas a sus maridos, pakada sa kainagyan, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. karoon na kahit mga sa kainagyan. Pero tienen que ser cuidadosas de su casa. Que la mesa esté siempre limpia, como lo han estado haciendo. Que siempre haya un detalle bonito en la mesa. Que las cosas estén limpias, acomodadas. Ok, entonces ese sería el número 4. Gobierna en casa. Número 5 y final. Y si lo repiten todos, nos vamos a ir. Si no, nos quedamos. Volvemos solamente a un versículo ahí en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 15. No, a ver, creo que me equivoqué. Bueno, ahorita lo busco, porque no sé en dónde lo... A partir del versículo 18, perdón, que lo habíamos leído. Dice, casadas estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, la última responsabilidad, que es de los dos, pero que también va a recaer mucho en la mujer, porque es quien pasa la mayoría del tiempo en casa, tiene que ver con la crianza de los hijos. Si bien los hijos tienen que entender la autoridad de papá, pero en la realidad y en la práctica, la mujer es la que va a hacer mucho trabajo y mucha influencia con los hijos. Tenemos que entenderlo como un privilegio que Dios les da a ustedes, mujeres. Podríamos leer algunos versículos, pero el punto es este: muchos grandes hombres de Dios son el resultado de madres que fueron fieles en la crianza de sus hijos. Ustedes son quienes más oportunidades van a tener para orar con ellos, para abrirles la Biblia en cualquier momento y darles una enseñanza, para consolarlos en situaciones difíciles,
para poner las bases de una vida piadosa en sus corazones y sobre todo en los primeros 5 años de la edad de un hijo, es cuando se pueden poner los cimientos más sólidos en cuanto a la fe. Así que número 5, crianza de los hijos. Se los voy a decir los 5 una vez, porque soy misericordioso y porque estoy medio enfermo y me quiero ir a dormir. Número 1, sumisión. Número 2, dar amor. Número 3, respeto a su esposo. Número 4, gobierno en casa. Y número 5, crianza de los hijos. ¿Se animan a decirlos todos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo sale esto. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, perfecto. Terminamos orando. Dios de Jesús, no me el Espíritu Santo, Dios, kita pakai dengan kau dengan kuasa, kau kan nama masalah dia, kau tu fakna dia terjadi sesuatu Jadi kata kita itu ini itu lupa kata terbaik. Ini dia dari Amin.